Bueno, cuéntame, Alfonso, porque hoy hay que tener el cerrojo echado, no digo más. Hay que estar muy atentos porque cerrojo echado. efectivamente comienzan las vacaciones y, como dice el eslogan, un eslogan que no he inventado yo, ha inventado nuestro protagonista, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, los ladrones vienen. Manuel Sánchez Gómez Melero, expresidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, socio fundador y ahora es miembro, ya que dejaste el cargo de presidente. Bienvenido. Muchas gracias. Una de las personas que más sabe de seguridad y que más consejos y mejores y buenos nos puede dar para que los cacos no vengan a nuestra casa. O no darles pistas, por lo menos. Exacto, por lo menos. Manuel Moreno, periodista, compañero. Hola, buenos días. Que es verdad que estamos ya casi a la vuelta de las vacaciones y hay que estar muy atentos si la gente se va de vacaciones porque los cacos están esperando. La gente si se va de vacaciones y también en los cementerios, que acabamos de escuchar el titular, que siguen robando en los cementerios de la provincia. Todos los días, no hay un solo cementerio en esta región donde no se lleven todo el cobre, el bronce que hay allí. Y a mí, al invitado, me gustaría preguntarle qué tipo de medidas se pueden hacer. Imagino que será instalar cámaras de seguridad en los cementerios. Sí, yo creo que en este momento es quizás el asunto más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una relación ahí precio-eficacia muy buena, muy fácil de controlar, necesariamente no montar grandes infraestructuras. Eso y, por supuesto, si hay que tener unas puertas cerradas, hay que tener unas puertas cerradas. Correcto, pero ahora, mira... Ahora que estamos con el tema de los cementerios, que es el tema más de actualidad, claro, pero si ponemos cámaras en los cementerios tendremos que tener también a un cuerpo de seguridad, porque claro, imagínese que yo soy el caco que va a los cementerios, lo primero que hago es tapar esa cámara. Bueno, a un cuerpo de seguridad o simplemente conectados con nuestros cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual quiere decirse que si esas cámaras están simplemente conectadas y tienen sus sistemas de detección, se puede estar viendo. Sí que es cierto que hay que controlar al final, también controlar y tener en cuenta el reglamento y la ley de protección de datos en algunos de los momentos. Claro, no podemos estar grabando o por lo menos no podemos grabar sin avisar en ese sentido, pero es una de las medidas más básicas que podríamos tener. Bueno, estamos además preparando nosotros un asunto en Estando Contigo. Saben que siempre estamos en la más rigurosa actualidad. ¿Cómo salen al mercado todos estos crucifijos robados que me imagino que fundirán para venderlo al peso por cobre o por bronce? ¿Qué salida tienen? Pero es importante también saber que no solamente están robando muchos los cementerios, no solamente están robando muchos comercios, no solamente están robando a nuestros agricultores. Por tu larga trayectoria, ¿estamos en un momento en que nos están robando por todas partes? No, para nada. O ya se robaba, se ha robado de siempre. Se ha robado siempre, la comunicación es más sencilla ahora también, pero sí, como casi todos nos tenemos que ir a los datos. Al final los datos de delincuencia, los datos de robos, etcétera, hablan que España es uno de los países más seguros de Europa, por tanto tampoco tenemos que dramatizar en este sentido, pero eso no quiere decir que no tomemos nuestras medidas, lógicamente, sobre todo preventivas, sí. Pero no somos un país inseguro para nada, somos uno de los países más seguros de Europa, tenemos un nivel de inseguridad ciudadana muy bajo y por tanto no dramaticemos. Bueno, déjame que te diga una cosa, no somos inseguros, pero a veces nos falta algo de seguridad. Exacto. No, nos falta en muchos de los casos. No quería decir en muchos casos por si acaso me corregías, pero sí nos falta en muchos de los casos. Es muy importante esto que me dices, Alfonso, por lo siguiente. Porque, vamos a ver, lo primero que tenemos que pensar es que la inseguridad, primero, es un asunto de percepción. Es decir, es una percepción, no es una cosa objetiva. Segundo, fundamental que es la concienciación y la cultura del ciudadano, lo primero. Porque la inseguridad no es un problema de falta de policía, no es un problema de más ladrones en algunos momentos, sino de una situación en la que nosotros no estamos, vamos a decir, evaluando nuestros riesgos y sobre todo nuestras vulnerabilidades. Eso nos hace en un momento dado pues objetivo, pero objetivo incluso de gente que no son ni profesionales del robo. Y ahí entra mucho también la picaresca. Por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, y desde los medios de comunicación, como estamos haciendo desde las instituciones y las asociaciones, es cultura de seguridad para el ciudadano y concienciación. Concienciación y cultura preventiva, sobre todo. Pues de eso vamos a hablar largo y tendido en los próximos minutos. Es lo que quería preguntar a Manuel, que estábamos hablando antes, pues tú divides la seguridad en tres campos. Sí, fundamentalmente. Hablando de los recursos, me estoy refiriendo, ¿no? Que podría ser lo que llamamos seguridad física, lo que llamamos seguridad electrónica y lo que podemos llamarse ciberseguridad.
Esos son 3 campos que nos afectan a todos los ciudadanos en mayor o menor medida y en sus actividades personales y profesionales. Por eso tenemos 3 puntos diferenciados. Ahora entonces, como muchas veces esto lo dejamos pasar desapercibido, a mí no me va a pasar nunca, a mí no me roban, bueno, pues vamos a tomar todos buena nota en este momento de todo lo que hay que hacer para que no entren nunca nuestros cacos. Vamos a ir con estos 3 puntos y luego las recomendaciones que hay que saber. ¿En qué consiste la parte física? Bien, bueno, antes de hablar del tema de la física, lo que tenemos es que identificar, como decía, nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades, porque los recursos de esa parte física vienen después, cuando yo ya sé cuál es mi problema. Correcto. Y luego sí quería subrayar una cosa que estaba diciendo, nunca nos entre, vamos a ver, hay un concepto también y por eso hablaba de percepción. La seguridad total no existe. No existe. Por tanto, quiere decirse que con medios y con tiempo yo puedo acceder a lo que sea, a la Cámara del Tesoro del Banco de España a 40 metros por debajo de las Cibeles, perfectamente. Sí. ¿Pero qué necesito? Medios y tiempo. A partir de ahí, la seguridad total, como digo, no existe, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que identificar, diríamos que tenemos que identificar, evaluar nuestros riesgos y sobre todo nuestras vulnerabilidades, como decía antes, para ver qué es lo que podemos necesitar. Correcto. Podemos necesitar ¿Cómo o se hace? decidimos hacer, porque claro, nosotros una vez evaluados los riesgos tenemos 3 posibilidades. Una, vamos a decir que minimizarlos. Voy a poner unos recursos, como luego hablaremos, Sí. de seguridad. Segundo, podría estar simplemente asumiendo. Yo hay una parte del riesgo que lo asumo porque lo que no quiero es hacer una gran inversión de una situación con que a lo mejor el riesgo no me está hablando de graves consecuencias. Y una tercera podría ser que yo lo estoy, diríamos que trasladando. Voy a una compañía de seguros y me digo, usted me cubre todos estos riesgos. Y si me roban, pues ya me cubrirán. Exactamente. Correcto. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, por tanto, ¿qué es? Identificar, evaluar los riesgos y vulnerabilidades y ahí ya nos Vale, sentamos ya. y decimos, ahora tenemos que tomar medidas. Venga, pues ya lo hemos evaluado y vamos a diferenciar y vamos a dar esas recomendaciones para las 3 partes: física, electrónica y ciberseguridad. Muy bien. Pero entonces, si hablamos, empezamos por la física, que Sí. es la más básica, que todo el mundo conoce, nos encontramos que las cuestiones más básicas que nos podemos encontrar, que son las puertas, las cerraduras, las posibles rejas o persianas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, quiere decir, toda esa parte realmente física. Bien, ¿cuál es nuestra situación actual? En ese sentido, le voy a Sí. decir yo justo, ¿el 80% de las cerraduras en este país se abre con una patada? Vamos a ver, no. Lo que sí que es cierto que el 80% de nuestras cerraduras de seguridad en este momento, y no trato de dramatizar por supuesto para nada, porque ya ha sido comunicado durante años por mi parte como presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad al Ministerio o a los ministerios, es que hay un desconocimiento por parte del ciudadano. El 80% de esas cerraduras de seguridad de nuestras puertas blindadas, o desde luego más del 70, casi el 80, están obsoletas. Pero están Que obsoletas por eso, porque han que avanzado. las abren fácilmente. Claro, porque han avanzado las tecnologías, sobre todo las herramientas que están a disposición y no controladas. Por tanto, quiere decir, podemos tener herramientas que yo puedo abrir una puerta de seguridad en un minuto sin Claro. romper nada. Que lo que estás pidiendo, que esto me parece muy importante, al igual que tenemos un plan renove para cambiar las ventanas y que no nos entre frío, o tenemos un Sí. plan renove para otras cosas, tiene que haber un plan para poder cambiar nuestras cerraduras para tener más seguridad. Sí, yo lo solicité 2 veces al Ministerio de Industria porque no es un problema de dinero en este caso. Porque en la mayoría de los casos lo único que tenemos que sustituir es prácticamente El bombillo. solo el bombillo. Claro, ¿y eso cuánto dinero es? Depende del tipo de cerradura y del Bueno, nivel de seguridad, más o pero menos. vamos, a lo mejor podríamos estar Una hablando... que esté muy bien son 200 euros. Una que esté ya realmente sea la última... Sí, pero en algunos de los casos ni siquiera hay que gastar tanto, pero sí, hablemos de esas cifras. Quiero decir que en ese plan Renove no estamos hablando de cantidad de dinero como para cambiar una caldera o cambiar un vehículo. Estamos hablando, pero ¿qué es lo importante de la solicitud que yo hacía del plan Renove o que nosotros hacíamos del plan Renove? Y es que conciencia al ciudadano, que como mínimo voy a mirar cuáles son mis vulnerabilidades y mi situación actual, porque puedo tener una puerta blindada y una cerradura que abre y cierra perfectamente desde hace 20 años, pero lo que no sé es que es verdad que es vulnerable hoy en día por las herramientas que tenemos acceso
bastante libre en el mercado. Perfecto. Espera, pero Y los malos no se despistan. Sí, me llama la con eso. atención en el asunto de las rejas. Sí. ¿Por qué tienen que tener menos de 12 centímetros? Claro, fundamentalmente porque se cuando, cuelan por ahí. porque No, cuando espera. cabe la cabeza, cabe el cuerpo. La de algunos, a lo mejor otros no. Pero eso sí, tenemos una norma que además yo fui ponente hace muchos años, que es verdad que ese ancho tiene que ser igual o menor de esa dimensión que tú comentabas, igual que tiene que tener un nivel de resistencia y tiene que tener un anclaje perfectamente definido en este sentido. Pero ¿qué podríamos tener como alternativa a las rejas? Pues tenemos persianas de seguridad, tenemos sistemas que a nuestras persianas de menos seguridad le dan una seguridad también. Es decir, lo que tenemos que hacer es, primero, insisto y perdonarme, es mucho por identificar las vulnerabilidades y a partir de ahí cada uno que tome las medidas que crea, como decía. ¿Un perro también es recomendable? Bueno, lo que pasa es que te puedes meter en otros riesgos también, como le pueda morder a alguien o como pueda pasar algo, ¿no? Y es igual como antiguamente los que somos más mayores veíamos por ahí algunos muros que por encima habían puesto cristales rotos allí cementados, cristales de botellas y esas cosas cementadas. Eso hay que tener un seguro de responsabilidad civil si a alguien se le atreviera a hacer una cosa de esas que puede ir. ¿Por qué? Pues Más obviamente. recomendaciones. Al igual que hemos hablado de los cementerios, de las cámaras de seguridad Sí. de los cementerios, es recomendable también las alarmas y cámaras de seguridad en las casas. Vamos, eso es lo que podríamos estar llamando esa seguridad electrónica. Y en este momento... Ahí nos metemos ya en la seguridad electrónica. Sí, correcto. exactamente. Y ahí tenemos un amplio campo, una amplia oferta importante. No es un problema de precio, quiere decir, en el sentido de decir que tengo que hacer una gran inversión. No, porque tenemos desde sistemas de videovigilancia o sistemas de alarma muy básicos que puedo incluso controlar desde el propio móvil, Sí. Hasta los que obviamente se recomiendan más, que es que estén conectados a una central de alarma porque te está haciendo una vigilancia permanente. ¿Son realmente eficaces esas alarmas conectadas a una central de alarmas? Sí, son eficaces por una cuestión y es porque a ti te están haciendo una gestión sobre tus sistemas de alarma en ese sentido. No tienes tú ni que estar pendiente de si es que es verdad que no tengo cobertura o no tengo, con ¿Pero independencia. son disuasorias realmente? Sí, son disuasorias. Son disuasorias sobre todo porque están funcionando en el Bueno, también hay sentido... que contar con que tienes que tener personal, que después acudan a esas llamadas. Bueno, sí y no, No. porque tú tienes que evaluar en esto que decíamos también, lo de los riesgos, de a qué distancia, por ejemplo, estoy yo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, a qué distancia, cuánto tardaría en venir a mi domicilio la policía o la Guardia Civil. Es muy importante esto, porque lo hemos comentado más de una vez. Es decir, si no pueden llegar en menos de un tiempo, me pueden haber desvalijado lo que venían buscando y largarse. Y una curiosidad, ¿en qué Por tanto, abanico eso es una vulnerabilidad también. Desde luego, ¿en qué abanico de precios podemos estar? Hemos hablado de las cerraduras, son más o menos, tiene un precio razonable para que todos podamos poner una, pero ¿en qué abanico de precios podemos poner un sistema de seguridad de cámaras y alarmas? Ahí tenemos desde precios de menos casi de 10 euros al mes, ya incluida la vigilancia, me refiero. Razonable. Hasta, evidentemente, 60, depende de cuántos elementos, cuántos elementos yo tengo que proteger, cuántas cámaras, detectores y esto tengo que poner para cubrir las necesidades de cada uno. Una lógicamente. curiosidad. No, yo quería preguntarle también, claro, aquí Sí. también, hablando de la seguridad de todos, también es importante, y lo hemos hablado aquí en ocasiones, que los municipios empiecen a instalar cámaras de seguridad en las Bien, calles. sí, por supuesto. Esto no solo es importante, sino que además, si hablamos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid tiene presupuesto para hacer eso. El único asunto es que hay muchos de los ayuntamientos o pequeños ayuntamientos que no están ni concienciados. Volvemos a la concienciación. Y fijaros que estamos hablando incluso a la concienciación de nuestros propios municipios. En algunos de los casos, en la mayoría de los que no tienen concienciación, han tomado estas medidas después de que ha pasado algo, lógicamente, ¿no? Una cuestión, y fíjate, volvemos a traer un tema de actualidad, el robo que se perpetró en casa de la artista María del Monte hace unos días, en la que uno de sus sobrinos estaba acusado con otra banda, etcétera, etcétera, que fue fundamental también la grabación de las cámaras de seguridad, pero en esa casa había una caja fuerte por la que
más insistieron los ladrones. Claro. ¿Tener una caja de seguridad de estas dimensiones o cualquier otra dimensión en casa es recomendable? Sí, es recomendable si yo tengo unos mínimos valores que quiero proteger, y algunos de los valores no es un problema de cantidad de dinero, sino incluso pueden ser simplemente emocionales. Pues no sé, algunas joyas de mis padres o algunas cosas que yo quiero tener guardadas, ¿no? En ese sentido. Eso sí es recomendable. Y ahí lo mismo, tenemos desde cajas muy pequeñas, incluso perfectamente camufladas, se pueden camuflar directamente en la vivienda, hasta cajas de otra dimensión donde yo quiero guardar otras cosas de valor. Y por supuesto también lo que decía antes, que tengo que hacer una evaluación, es que puedo tener algunos cuadros o algunos objetos o lo que sea y tal, que pueden tener valor también para mí, sentimental o real. Tomamos nota, pero una cosa que es muy importante, si entre los cacos estamos dentro de la casa y nos obligan a abrir esa caja, es mejor abrir la caja que exponernos a cualquier otra situación más complicada. Vamos con la ciberseguridad. Mira, voy a hacer un simple gesto, voy a meterme en una red social, Manuel, y estoy viendo, nada, a golpe de vista, a 3 o 4 personas que yo conozco, incluso alguna de ellas famosa, que están de vacaciones. Me están diciendo alguna que está en una playa muy bonita. Pues mal hecho. Sí, mal hecho, porque tú podrías estar conectado. Una de las primeras recomendaciones que se hace es no conectarse a redes wifi públicas, y tú puedes estar hablando con tu amigo desde la playa o incluso desde la cafetería de la playa o el chiringuito, y estás comunicando con tu amigo. Estás comunicando con una red pública, en ese sentido, y él a lo mejor está en las mismas condiciones. A partir de ahí esa información es accesible para un montón de gente. Se lo estamos poniendo... Perfectamente. Sí, porque luego simplemente es, claro, dedicarle un poquito de más tiempo a la localización de donde vives, por decirlo de alguna forma. Evidentemente, y en muchos de estos casos, como cantamos, oye, ¿y a quién has dejado en casa? O no, pues no he dejado a nadie, nosotros nos hemos venido aquí una semana, tan a gusto. Claro, la gente en la playa, es que a la gente luego le gusta el postureo, o sea, lo que es que hacerse la fotito, las redes sociales, mira dónde estoy, Bueno, alguna gente está haciendo el postureo y no se ha ido, está en su casa, también, ¿verdad? Estamos ahí que no vayan los ladrones. Cuidado los cacos que igual van y no se han ido, Te quería preguntar, Manuel, de estas medidas sencillotas de seguridad, ¿tú eres partidario de la teoría de la de tender la ropa, tender ropa tendida o no? Sí, claro, vamos a ver, hay cuestiones, hablando también de esos recursos, que son recursos muy facilones complementarios. Por ejemplo, puedes tener ropa tendida, como dices tú. Una cosa muy recomendable es poner programado el que tengas algunas luces encendidas, lógicamente, y más hoy que tenemos unos precios a ciertas horas incluso gratis, pues la verdad es que es una medida importante. Controlar que el buzón no esté lleno, por supuesto, y a lo mejor encargárselo a un vecino o a un amigo, porque los buzones cantan también, lógicamente, ¿no? Y eso, como digo, mínimamente. Y si es posible que en un momento dado, pues eso, se vea que las macetas están bien regadas y que algunas otras cosas están correctas, pues muy bien, no se te ha amontonado ni correspondencia, ni, como digo, se encienden las luces a unas ciertas horas, incluso si alguien puede ir de vez en cuando, pues estupendo. Esas son medidas muy básicas también, no hay que tampoco dramatizar, pero sí es cierto que luego todo eso está relacionado con lo que decíamos antes, en qué entorno vivo, qué es lo que pasa en ese entorno cuando nos vamos de vacaciones. ¿Es una urbanización? ¿Es un edificio de vivienda? Dentro del propio edificio de vivienda, ¿vivo en el último piso o en el de abajo?, que son los más peligrosos, bueno, me refiero desde un punto de vista de observación. Ahora que dices eso, y hablando de las cerraduras, que es verdad que por muy buena que sea la cerradura, si no hemos echado el pestillo, claro, es que abren la puerta en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo he abierto puertas. Aunque nos vayamos al supermercado 10 minutos, echamos el cerrojo. Siempre echar el cerrojo. Por supuesto, eso es tan básico que está bastante mal incluso que lo tengamos que decir, ¿no? Claramente, pero sí, echar el cerrojo, por supuesto. Y además, fijaros una cosa, en esa identificación y nuestros cerrajeros de seguridad de la Unión, que sí es muy importante, esto sí querría subrayarlo y no es hablar de mi libro, y es siempre que tengas que acudir a un profesional, por favor, a un profesional acreditado y controlado. Nunca
tomar un número de teléfono que siempre es un móvil, por supuesto, en una farola, en una pared, un no sé qué para llamar, ni siquiera de urgencia a un cerrajero. Sí, ya, una pregunta por mi parte antes de despedirnos. Pero perdona, iba a comentar lo de la recomendación. Sí. Claro, algunas de estas cosas que decía, el tipo de cerraduras que puedo tener y tal, incluso el tipo de puerta, porque tenemos puertas que, claro, con una radiografía puedo estar abriendo ese resbalón. Yo he abierto con el antiguo carnet de identidad. Exacto, pero sí es cierto que todas las más modernas no permiten que se pueda meter, pero aún así hay que echar el cerrojo. Te quería preguntar, sí. ¿te han robado en tu casa alguna vez? Pues mira, tengo que decir la verdad, me robaron una vez en 30 y tantos años y tengo que decir que sí que es cierto que se lo estudiaron perfectamente por el libro. Pero por el libro, incluso yo en algunas de mis clases en la universidad lo cuento como un hecho real. En 30 años me han robado una vez, pero lo hicieron, cuando digo por el libro, es decir, se lo estudiaron con una... Es que cuando se ponen, se ponen, por eso decía que es un problema de medios y de tiempo. Estamos terminando el tema de los robos de los terminales, como los móviles, etcétera, que los llevamos encima a todas partes. ¿Eso cómo se puede evitar? Bueno, con un poco de sentido común. La seguridad empieza por uno mismo. Exactamente. Volvemos a lo de la cultura y la concienciación y sin ir a ningún tipo de dramatización. Sí es cierto que en un tema de ciber en este momento, de ciberseguridad, tenemos muchas vulnerabilidades. Yo os pasaba incluso un decálogo que he preparado para estos días, que son 10 medidas muy básicas que tienes que tener en cuenta, como incluso, pues eso, tener siempre controlados tus dispositivos, ver cómo los conectas y dónde, no tener automatizado la wifi para decir, y entro en este bar y se me conecta la wifi automáticamente, no se puede hacer eso. A dejar una copia de seguridad si te tienes que llevar un dispositivo que tienes una información, por llamar de alguna forma, sensible, para ti seguro. No escribir contraseñas aquí fáciles de... No, ni contarlas, por supuesto, ni dárselas a nadie, en ese sentido. Luego, es muy importante y por tanto hay que tener mucho cuidado con esas medidas, pero que son muy básicas, que son simplemente de estar sentido actuando. Común. Sí, sentido común. Que ya decimos que es el menor común de los sentidos. Que no nos fiemos, que está todo, por todas partes están los chorizos. Sí, es que están ahí. Es que ahora mismo seguro que nos están mirando algún chorizo. A lo mejor. Además en Toledo ahora hay bandas de carteristas estos días. Sí, vamos a ver. Mejor no llevar cartera. Cuidado con lo del tema en este momento de lo que podamos estar viendo de las noticias. Las bandas siempre las ha habido. Siempre. Y es verdad que hemos tenido algunas muy peligrosas desde luego. Que en nuestro país... Manuel Sánchez, las fuerzas... seguiremos hablando. Pues podríamos estar aquí hasta final de agosto. Y tenemos un tema pendiente con él muy importante que tiene que ver con el terrorismo y con ETA, pero lo vamos a dejar pendiente para otro día, lo dejamos ahí en el aire. Muy bien, ¿te parece bien? Me parece perfectamente, muy bien. Pues Manuel Sánchez Gómez Merelo, expresidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Si no les ha quedado claro, tengan cuidado que les van a robar, ¿eh? Así que todos hemos tomado nota. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Alfonso. Manuel Moreno, muchas gracias. Un placer. Ten cuidado con Manuel, que te puede robar la cartera en cualquier momento. De hecho, ya no la tengo. De hecho, ya me la han quitado. Manuel, me la han quitado, ¿no? Bueno, has hecho muy bien preventivamente, como decíamos, ¿vale? Así un placer. Tomemos medidas preventivas. Un placer. Igualmente.